Salve, salve família! Eu sou o Mundo de Fernanda e está no ar o Rota Verde. Primeira temporada, Chile. Hoje vamos entender como a cannabis transformou o cenário chileno. Aperte os cintos e vem com bongada de informação. E no nosso primeiro episódio, vamos entender a trajetória da cannabis no Chile até os tempos atuais. Como a planta chegou no país y cómo ela fue criminalizada. La historia comenzó hace como 400 años atrás con la industria cañamera. Chile fue un país en el cual se industrializó mucho el cáñamo, con el cual hacían algodón y lo exportaban a todo el mundo. Fue algo que a Chile le dio muchos ingresos económicos. Y esta industria cañamera grande en Chile vivió así en su boom hasta como el 1940. Mandaban productos de cáñamos para el extranjero. Después, en la época del 60, la industria cañamera descendió un poco. Ya no estaba el boom tan grande porque empezaron a confeccionar los hilos sintéticos, el plástico, el algodón se reemplazó con otros tipos de fibras. Pero después nuevamente vino el boom del cáñamo y había mucha gente porque cultivaban cáñamos en parcelas en todo lo que es la zona centro de Chile. También encontraron que en Chile el suelo era fértil y se daba muy bien, entonces cultivaron bastante tiempo. Así fue como se fue masificando, pero después se fue prohibiendo, prohibieron el cannabis. En Chile la regulación cambió precisamente con el inicio de la guerra contra las drogas que viene desde el gobierno de Nixon en Estados Unidos. Y eso permeó hacia todos los demás países y principalmente en América Latina, que sabemos que Estados Unidos tiene una influencia muy fuerte. Y la puso como una droga altamente peligrosa. Chile se agarró de todo eso y aquí en Chile se hizo la primera ley en donde se prohibió el cannabis y no hubo más industria cañamera. De hecho, acá en los Andes, que está muy cerca de Santiago, es donde estaban habían campos de cáñamo gigantes. Entonces, a través de estudios muy poco rigurosos en el que, por ejemplo, se sometieron a monos, a simios con máscaras de gas y a más de 5 minutos de exposición de humo combustionado de cannabis, la conclusión claramente fue que la cannabis mata neuronas, pero en realidad ese es el primer síntoma que ocurre cuando al cerebro le falta oxígeno. Entonces son estudios muy poco rigurosos en los que siempre se basó la regulación de la guerra contra las drogas en Estados Unidos y que fue replicada en el resto de Latinoamérica, y en Chile particularmente llegó en los años 70. Que comenzó la ilegalidad más fuertemente. A proibição, assim como em outros países, deixa marcas profundas. Mas como isso funciona no día a día? Somos criminalizados por autocultivar y depende mucho del criterio de la persona que te toque. O sea, si el carabinero que te hace un control de detención tiene el criterio de que tienes tu receta, que a mí me ha pasado, viajando, presentando mi receta, no he tenido problemas, pero depende mucho del carabinero. Y eso no está bien. Te revisan y te llevan preso en el mismo instante, solamente porque anda con porte, y a veces andan con 5 gramos y separaban en bolsitas, porque claro, hay gente que lo hace así y está mal porque te persiguen, no hay una ley que te regule y está mal que tengamos que exponernos a eso siendo que tenemos receta. Yo al menos tengo mi receta y como cultivadora a veces me siento expuesta porque yo vivo en un lugar no muy bueno. Y allá hay mucho narcotráfico y llegan muchos los carabineros, y a veces me ha pasado que han llegado a mi casa y el carabinero buena onda me dice, ya, pero tienes tu receta, y se van. Pero ¿y si no fuera el caso? Estamos actualmente con la ley 20.000, que básicamente es una ley que persigue el narcotráfico. Es una ley que no te permite ni comprar, ni vender, ni ninguna manera de abastecerte, pero dentro de todas las sanciones que establece, también tiene algunas excepciones legales para permitir el uso personal exclusivo y próximo en el tiempo o para un tratamiento médico. Entonces, básicamente las libertades personales para el uso de sustancias en Chile están amparadas en excepciones legales de unos artículos que plantean sanciones
en una ley que persigue el narcotráfico. Piensan que hay un número de plantas legales que tú puedes tener para que no te pase nada, pero en realidad son como, a ver, ¿cómo lo podríamos decir cuando son rumores que se crean, pero el rumor no es cierto? Porque hay gente que dice, no, tú puedes tener 3 plantas en tu casa, tú puedes tener 6 plantas en tu casa y no te va a pasar nada. Pero son rumores, o sea, da lo mismo cuántas plantas tengan. Porque si te quieres revisar y andas Claro. con más porte y no tienes tu receta, Puede ser que ahí ya él intente Sea un- abrirte una causa y empiezas con un proceso, se te acusa de tráfico y empieza un proceso legal igual. Siento que estamos hasta un poquito en retroceso. Se está luchando hace años, de hecho todos los años, no recuerdo hace cuántos años se está haciendo la marcha Cultiva tus Derechos, que se marcha por las calles principales de Santiago de Chile, en la cual han llegado muchísimos usuarios de todo tipo, ya sean los medicinales, los usuarios recreacionales o espirituales, y en realidad no hemos conseguido nada con la legalización acá en Chile. No está legalizado, de hecho está prohibido. Dentro de la ley de drogas, que es la ley prohibicionista, hay unos pequeños artículos en donde se menciona que si eres un usuario medicinal y estás con tratamiento y tienes una receta que lo respalde, tú puedes consumir cannabis de forma medicinal, la puedes transportar, o sea, andarla trayendo en la calle. Si es que te pilla algún policía, no debería pasarte nada. Pero aún así, la ley de Chile no conoce esos pequeños artículos, porque ¿de dónde sacarías tú la marihuana si no es más que cultivarla? Porque comprarla es ilegal. Pero también es muy importante señalar que la ley establece estas excepciones y son las instituciones del Estado, las policías, fiscalías, que fallan al interpretar estas excepciones legales. Las personas tienen que pasar todo un proceso, una causa, en el que llegan a la última instancia, generalmente en la Corte Suprema, cuando un juez con más criterio dice, había una receta médica de por medio. Ignoraron toda la evidencia del usuario. O la cantidad de plantas eran solamente 3 y lo están procesando por narcotráfico. Y ahí es cuando llega recién el sentido común y las personas salen sobreseídas, pero ya se enfrentaron a todo un proceso que en muchas ocasiones dura años y termina destruyendo familias. Hay una incorrecta aplicación de la ley en Chile en este momento. Entonces, como Movimental, parte de lo que decimos, que es muy importante saber que cada vez que llamamos a una marcha Cultiva tus Derechos, no estamos pidiendo una regulación como si estuviéramos pidiendo un favor. Le estamos exigiendo al Estado, cada vez que marchamos, que cumplan con el marco legal vigente y con los pactos internacionales sobre derechos humanos. Si llegamos al uso de cannabis, ya probando todo lo que había farmacológicamente y nada nos sirvió, y llegamos al cannabis, el cannabis nos sirvió, nos dio una mejor vida, porque no hay otra medicina que estén usando. Y los usuarios que cultivamos siempre estamos con el riesgo de que nuestros hogares sean allanados, y lo peor de los allanamientos es que nunca son pacíficos, siempre son allanamientos violentos, en donde no solamente sufres el que violen la tranquilidad y la paz de tu hogar, te quitan todos los implementos con los que tú cultivas, se llevan tus plantas, si tienes cosechas, se llevan tus cosechas. En la mayoría de los casos se pierde absolutamente todo. Llevan preso a esos pacientes, que es lo más triste. Gente que a lo mejor no debería pasar una noche o más de una noche en un calabozo en donde duermen incómodamente, porque son personas que tienen enfermedades. Debería estar en los consultorios, ojalá que fuera gratuita, que la gente fuera al consultorio y pidiera que se le recetara cannabis. Por ejemplo, el cannabis sirve para la artrosis, bueno, ustedes saben para todo lo que sirve, Alzheimer, Parkinson, ayuda con todas las clases de dolores, también con todo lo que tiene daño cerebral. El cannabis es medicina y hoy en día es altísimo el valor de unas gotas de CBD. Creo y tengo la fe, la esperanza
de que ojalá en unos 5 años, y ojalá fuera menos, pero de que realmente hayan avances y se cree una ley, que se despenalice y se cree una ley en la cual se puede industrializar. Porque no solamente necesitamos una ley medicinal, pues la industria canábica es gigante, no solamente hay usuarios medicinales, hay una industria gigante, una industria no solamente del cultivo o del consumo, hay una industria textil, hay una industria en la cual se pueden crear aceites, se pueden crear tipos de combustibles. Entonces, yo le veo futuro. Lo único que falta es que a lo mejor la gente de los mandos más altos vean ese futuro. Y los invito a ojalá que puedan ver lo que pasa en otros países. Hay otros países que la economía creció muchísimo solo porque se dieron el pase para que esta industria se pusiera con todo. Y hay muchísimos países en donde se está legalizando, y no solamente el uso medicinal, sino que el uso recreativo y la industrialización en todo sentido de la palabra. Nem tudo são flores, e se você tenta comunicar sobre a planta, os desafios ainda são grandes. Vamos ouvir quais as dificuldades enfrentadas para quem tenta fazer comunicação canábica. Es complicado ser creadora de contenido en el área canábico. Tenemos que cuidarnos muchísimo de cómo les entregamos la información a todo nuestro público, a toda la galera, porque tenemos que cuidar mucho las palabras para que Instagram no nos censure el contenido. No podemos promocionar el cannabis, no podemos, por ejemplo, los dispensarios no pueden decir únete a nuestro dispensario, no puede haber una publicidad en la calle, no pueden haber panfletos, no puede haber nada informativo. Solamente a través del Instagram o de redes privadas como los correos, contactos telefónicos, para poder informarse acerca de cómo obtener una receta médica. Entre toda la comunidad tratamos de apoyarnos, nos acompañamos. Las empresas nos ayudan con sus regalos, con sus aportes, con la difusión. Entre nosotros tratamos de hacer difusión, pero también Instagram nos baja la difusión. Siempre nos están baneando o nos bajan los Instagram. Entonces sí es difícil hacer difusión. Lo que pasa es que, mira, los dispensarios, las organizaciones se unen, envían los proyectos y el gobierno ve si los acepta o no. Pero siempre están como dejándolos para el final, los dejan a un lado, no los toman en cuenta, porque para el gobierno no creen en la medicina natural. E mesmo enfrentando desafios diários, a persistência pela legalização não para. E dentro desse ativismo, as mulheres vêm ganhando força e colocando para jogo o seu conhecimento que por muito tempo foi ofuscado. La mujer se está posicionando pero con mucho poder en el mundo canábico chileno. Me encanta, adoro que hayamos tantos rostros femeninos visibles. Hace muy poquitos años atrás, en su mayoría eran hombres que cultivaban, hombres que se preocupaban como de crear semillas. Hay muchas criadoras de semillas ahora. Me encanta el movimiento que hay femenino en el mundo canábico chileno. No solamente creadoras de contenido, sino que muchísimas cultivadoras. Y eso que estamos bien posicionadas, llegamos a un nivel ya de poder decir, podemos competir, tenemos una cata solo de mujeres, la cata feminizada. Hay muchos colectivos de mujeres ahora también que están cultivando y que se ha hecho una red de apoyo, que es muy importante. Mujeres, que se reúnan las mujeres, porque las mujeres juntas son fuertes, son más fuertes. En sí mismas son muy fuertes, unidas son una bomba, tienen que puro juntarse. Y cómo seguimos demostrando que vamos a seguir cultivando y que vamos a seguir luchando por nuestros derechos y en colectivo, no solo por las mujeres, sino por todos los usuarios que son criminalizados, que al final es lo más importante. Assim como no Brasil, a legalização no Chile é urgente. É pela liberdade, qualidade de vida e acesso. Enquanto algumas portas são abertas, outras precisam ser derrubadas. O que vimos aqui é o reflexo de uma luta global. Quem precisa não pode esperar. E a comunicação é a chave para o conhecimento. Nuestra cultura antigua, de parte de nuestra historia, por lo cual ahora también estamos luchando tanto porque se legalice, porque Chile ya tiene una historia con el cáñamo,
con el cannabis y queremos que toda esa historia se vuelva a retomar. Yo creo en la medicina integrativa, en que las cosas pueden cambiar, pero como te repito, para que todo cambie en Chile y en el mundo, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Somos nosotros los que cambiamos el pensamiento, los que cambiamos el corazón para que podamos seguir avanzando con el cannabis e com as outras medicinas. A cannabis não pode ser um privilégio, e sim um direito. Você compreende a importância de leis funcionais que regulamentem o seu uso em todo o mundo? Gracias Brasil por esta oportunidad y disfruten su despenalización. Avanzaron muchísimo, ganaron muchísimo terreno y necesitamos que nos manden toda su energía para que aquí pase lo mismo. Merecemos, somos merecedores de tener todas las mismas oportunidades. Agradeço a você que ficou comigo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo dessa temporada. E no próximo episódio vamos embarcar em uma imersão aos eventos que aconteceram por aqui de resistência canábica. E agora me conta, o que você aprendeu hoje e o que mais te chamou a atenção nesse episódio? Eu quero saber.